El Parque de las Familias, reconocido en 2016 como el mejor parque infantil de España, ha pasado de ser un gran proyecto verde para todos los almerienses a convertirse en un auténtico cachondeo por parte del Ayuntamiento de Almería. Hace unos días mi compañero José Manuel Román publicaba en sus cuentas en redes sociales unas fotos del área infantil denominada Tierra de Cine, situado en el mismo parque. Yo no sé si llamarlo zona de juegos o zona de guerra, porque lo que se ve ahí no tiene sentido. Quizás el Ayuntamiento lo tiene reservado para convertirse en escenario para una próxima entrega de Mad Max. Tabernas, comienza a temblar que te quita el puesto. Desde antes de la pandemia, en 2020, este tramo de parque está cerrado al público y sobre todo a los niños que quieren disfrutar de una tarde o un fin de semana de risas y fiesta. Cerrado. Pero es que la cosa ya viene de lejos. En 2018, los almerienses comenzaron a quejarse al consistorio de que las zonas infantiles del Parque de las Familias necesitaban un mantenimiento de urgencia. Pero claro, están hablando con el ayuntamiento. Eso de escuchar a sus ciudadanos, por mucho que alarden de ello y se den golpes en el pecho, como que no va con ellos. Pero bien saben poner la oreja cuando les conviene, sobre todo a la hora de pedir el voto. Desde el Ideal Almería comentaron que el parque tiene mobiliario descolgado, planchas de césped artificial hechas un gurruño y un foso con cada vez menos grava. La Voz de Almería añade además que los columpios de este espacio están notablemente deteriorados y que, aunque aparentemente están precintados, el precinto ya está por el suelo y su rocódromo con un cartel en el que se indica que está prohibido su uso, se pueden ver todavía numerosos niños y niñas jugando en ellos. Eso sí, vigilados por padres y abuelos, no vaya a ser que se hagan daño y pillen el tifus, el dengue o a saber qué enfermedad. En enero de 2025 el concejal de Agricultura, Zonas Verdes y Agua, Juan José Segura, aunque en su perfil de Twitter diga que es concejal de Deportes, Agricultura y Pesca, en fin, afirmó que ya estaban trabajando en proceder al arreglo de este espacio de ocio infantil que lleva tantos años mal, y añadió que antes de que acabe este año 2025 estaremos ya trabajando en ello. Bueno, estamos a mediados de octubre y no hay noticias de que haya un proyecto de reparación del área infantil Almería Tierra de Cine, ni tampoco se ve a nadie de mantenimiento, aunque sea limpiando la zona. Todo sigue como está. Hace unos días intenté ponerme en contacto con el concejal Segura a través de correo electrónico. Imposible. El área de Agricultura, Zonas Verdes y Agua no tiene correo, así que no se le puede preguntar nada. Viva la transparencia y la cercanía a los ciudadanos. Así que no me ha quedado más remedio que hacerlo a través de Twitter. Tampoco. Nada. Silencio. Calladito. Chitón. Como en otras preguntas que he realizado este año a otras áreas del ayuntamiento. Como un cementerio. ¿Qué miedo tiene el concejal a contestar a preguntas tan simples como ¿cuál es la razón del cierre prolongado de esta zona infantil? ¿Qué medidas ha adoptado o tiene previsto adoptar el ayuntamiento para su reparación y reapertura? ¿O si existe algún plazo estimado para que la zona vuelva a estar operativa y segura para los ciudadanos? Tan difícil es responder a eso. No hay que sacarse una cátedra para contestar a los ciudadanos. Sea valiente, hombre. En 2022 el señor Segura, durante la Vuelta Ciclista a Almería, dijo sobre la ciudad: desde el Ayuntamiento de Almería estamos convencidos que nuestra ciudad es un destino ideal para la celebración de deportes al aire libre por el clima, la infraestructura hotelera y las instalaciones deportivas. Yo no sé si la ciudad será ideal o no para hacer deporte. Lo que sí sé es que los niños sí están invitados a hacer deportes de riesgo en ciertas áreas infantiles de la capital almeriense. Y el equipo de gobierno del ayuntamiento está orgulloso de ello. En fin, señores, que volvemos a lo mismo de siempre. Mucha fotopostureo, este verano han gastado la memoria del móvil para ello, pero poco o nulo caso a los ciudadanos de Almería, que son los que quieren tener una ciudad mejor para todos. Ustedes, políticos que gobiernan en el ayuntamiento, sabrán qué es lo que tienen que hacer. No con ustedes, que son un caso imposible, sino por la ciudad y por el bienestar de los almerienses. Vamos con las noticias. En muchos distritos de Almería, las familias no tienen acceso a ninguna escuela infantil pública. Es por este motivo que el Grupo Municipal Podemos Izquierda Unida Verdes con Almería, a través de su portavoz Alejandro Lorenzo, ha registrado 2 mociones para el pleno del lunes 20 de octubre. La primera busca ampliar la red de escuelas infantiles municipales garantizando al menos un centro público en cada distrito. Lorenzo denuncia que la cobertura actual es insuficiente y desigual y critica que la Junta de Andalucía devolviera 119 millones de euros de fondos europeos destinados a crear 12.000 plazas públicas de infantil, priorizando la enseñanza privada.
El plan propone iniciar de inmediato los trámites para ampliar la red, elaborar un estudio de necesidades y asignar partidas específicas en los presupuestos, contando con la colaboración de la Junta y del Gobierno central. La segunda moción se centra en movilidad sostenible, promoviendo el uso de la bicicleta en la ciudad. Entre las medidas, mejorar carriles bici, instalar aparcamientos seguros y activar el servicio municipal de alquiler de bicicletas, aprobado en 2017, pero nunca puesto en marcha. Lorenzo advierte que Almería no puede seguir quedándose atrás en movilidad sostenible mientras otras ciudades avanzan en servicios públicos de transporte alternativo. Ambas mociones se debatirán este lunes en el Pleno del Ayuntamiento, marcando un paso importante en educación y movilidad sostenible para la ciudad. Cada mañana en el Colegio Princesa Sofía de Almería, 140 niños y niñas con necesidades especiales aprenden a vivir, pero también a resistir. Aquí, donde se enseña a respirar, a comer o a moverse con ayuda, el miedo se ha convertido en rutina. El centro solo cuenta con un médico y una enfermera para todo el alumnado, a pesar de que muchos menores necesitan atención continua. Hay alumnos con traqueotomía, otros se alimentan por botón gástrico o requieren asistencia urgente ante cualquier crisis. Si pasa algo gordo, no hay manos, repiten las madres de Lampa, cansadas de pedir refuerzos que nunca llegan. Subrayan que faltan profesionales, faltan recursos, faltan respuestas. Llevamos años igual y nadie parece escuchar. La falta de personal sanitario, fisioterapeutas y técnicos de integración está dejando a familias y docentes al límite. Hay días en los que los padres tienen que acudir al colegio para alimentar o asistir a sus hijos porque nadie más puede hacerlo. El AMPA exige al menos una enfermera más, 2 fisioterapeutas adicionales y un personal técnico de integración social por aula. No piden favores, piden derechos, los que garantizan los dictámenes educativos de sus hijos. El Princesa Sofía es el único centro de esas características en toda la provincia, un espacio donde la inclusión se construye cada día a base de esfuerzo, cariño y una paciencia que ya se agota. Las familias lo tienen claro, no quieren compasión, quieren recursos, porque en este colegio cada minuto cuenta y cada minuto sin ayuda puede ser vital. Este año el Banco de Alimentos de Almería lanza un llamamiento urgente. Necesita reunir 2.500 voluntarios para la gran recogida 2025 que se celebrará los días 7 y 8 de noviembre en más de 200 supermercados de toda la provincia. Bajo el lema Lo damos todo, esta gran campaña solidaria organizada por la Federación Española de Bancos de Alimentos cumple su 13ª edición y es uno de los movimientos ciudadanos más importantes de España. Luis Docabo, presidente del Banco de Alimentos de Almería, ha recordado que solo necesitamos 4 horas de tu tiempo para animar a los clientes a colaborar. Cada persona cuenta. Con un pequeño gesto se puede hacer mucho por quienes más lo necesitan. El objetivo es claro, llenar las despensas de las entidades sociales que atienden a familias en situación de vulnerabilidad, desde comedores sociales y casas de acogida hasta Cáritas o asociaciones de inmigrantes. En 2024 el Banco de Alimentos repartió más de 2 millones de kilos entre 150 entidades de toda la provincia. Pero la demanda no deja de crecer. La pobreza alimentaria se está cronificando, advierte Docabo. Cada vez más familias trabajadoras tienen dificultades para comer cada día. Quien quiera participar puede inscribirse hasta el 6 de noviembre en la web www.granrecogida.org a través del correo electrónico bancoalimentosvolunt@gmail.com o por teléfono al 950 17 87 11. Porque en Almería, cuando alguien lo necesita, siempre hay una mano dispuesta a ayudar. Si puedes dar 4 horas de tu tiempo, únete a la gran recogida. Tu gesto puede llenar una mesa vacía y cambiar el día de alguien que lo está pasando mal. Asalsido ha despedido esta semana a uno de sus pilares, Francisco Navarro, el alma de la Asociación Almeriense para el Síndrome de Down, que tras 25 años al frente de la institución se jubila tras una vida dedicada a construir oportunidades para quienes más lo necesitan. Llegó cuando apenas había 2 empleados y una habitación compartida. Hoy Asalsido cuenta con un edificio propio, otro en construcción y servicios que atienden a decenas de familias en Almería. Navarro deja como legado un proyecto emblemático, el Residencial 21, el hogar que garantiza a las familias la tranquilidad de saber que sus hijos vivirán con independencia y cariño cuando ellos ya no estén. Con su habitual sinceridad, Paco lanza un mensaje claro. La atención al colectivo no debería suponer tanta lucha para lograr una subvención. Las administraciones deben repartir menos limosnas y dar más prestaciones dignas porque es relativamente fácil cuantificar las necesidades de un colectivo.
También alerta del deterioro de servicios esenciales como la educación, la sanidad y la vivienda que dice afectan especialmente a los más vulnerables. El relevo llega con Pedro Gómez, padre de una persona con síndrome de Down y miembro de la junta directiva de Asalsido durante más de 20 años. Gómez acepta el cargo con la ilusión de un padre que quiere ver cómo sigue evolucionando la asociación. Me considero trabajador, pero ante todo soy padre, y esa vinculación emocional es lo que da sentido a mi compromiso. Paco Navarro se retira, pero su huella seguirá presente en cada proyecto y en cada familia que confió en Asalsido. La historia de la asociación continúa ahora en manos de Pedro Gómez con el mismo compromiso y la misma ilusión de quienes creen que la inclusión no es una utopía, sino un derecho. Desde el Paseo de Almería hasta la Plaza de Toros, gran parte del paisaje urbano de la ciudad lleva la firma de Enrique López Rull, uno de los arquitectos más influyentes de finales del siglo XIX y principios del XX. Sin embargo, sorprendentemente, ni una calle lleva su nombre, ni hay un retrato oficial que lo recuerde. Nacido en Almería en 1846, López Rull dejó un legado monumental. El Teatro Cervantes, la Compañía de María, la Casa de los Telamones y el primer monumento a los mártires de la libertad, los Colorados. Además, participó en el diseño de iglesias, conventos, cementerios y edificios públicos como los ayuntamientos de Vera y Garrucha y proyectos de infraestructuras como balsas y acueductos para el canal de San Indalecio. Su obra fusiona clasicismo, historicismo y toques modernistas, adaptando tendencias internacionales a la realidad almeriense. Hoy, vecinos del casco histórico Puerta de Europa buscan reparar este olvido. La presidenta de la asociación vecinal, Elodia Ortiz, ha presentado un escrito al ayuntamiento solicitando que la ciudad reconozca públicamente a Enrique López Rull, un almeriense cuya huella define la fisonomía y la historia de la capital. A pesar de su impacto en la ciudad y su prolífica carrera, parte de su obra se ha perdido por la guerra, la modernización urbana o la especulación inmobiliaria. Reconocer su nombre sería devolver a Almería parte de su memoria arquitectónica y cultural. El fin de semana del 12 de octubre, la pedanía de El Pilar, en el municipio de Lubrión, celebró el día de su patrona, la Virgen del Pilar. A pesar de que el inicio de las fiestas patronales comenzó con amenaza de lluvia, nadie quiso faltar a la cita anual. Durante 3 días el Pilar se llenó de música y actividades lúdico-deportivas para todas las edades. Fútbol, petanca, fiesta de la espuma, torneo de subastao, la tan esperada procesión de la Virgen del Pilar por las calles de la pedanía, juegos infantiles, música, mucha música con el grupo Tucán y el dúo A Contraluz y sobre todo una buena paella popular y carne con tomate para todos los asistentes. Desde luego que todos los presentes salieron contentos de las fiestas de El Pilar 2025 organizadas por 6 pilarejas que tenían ganas de que todo el mundo se divirtiera y hasta que el cuerpo aguantara. Ahora tendrán que esperar un año más para poder celebrar las fiestas de su patrona que seguro volverán a ser del agrado de todos. Hasta aquí las noticias de esta semana. Dale like si te gusta lo que hago, suscríbete y comparte para apoyar este canal. Y recuerda, si quieres denunciar algún problema en tu barrio o localidad, envíalo con pruebas y se reenviará a la administración que corresponda. Aquí tu voz cuenta y será escuchada. Nos vemos en la próxima edición de Esto es Almería, Sadio.